Buenas, para el trabajo de metrología en la investigación, nuestro grupo está conformado por Víctor Escobar Álvarez, Olivia Isabel Flores Fernández, Wendy Soleidi Gutiérrez Muñoz, Milena Patricia Jiménez Herrera, Odila Esther Marenco Pestana, Andrés Mauricio Montenegro Cardona. Y le vamos a hablar de la prevención de accidentabilidad por riesgos biológicos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Olivia Flores. Yo le voy a hablar sobre el planteamiento del problema. Todos los seres humanos estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos inherentes a la naturaleza misma por el ambiente donde nos desenvolvemos. Los riesgos de la salud de personas que laboran en hospitales, clínicas, etcétera, se ha convertido cada día en un tema muy importante. Existen diferentes tipos de riesgo, entre ellos el riesgo biológico, yo creería que el más importante, en el personal que labora en el sector salud, como enfermera, médico, personal de laboratorio clínico, entre otras personas que presta asistencia directa a los enfermos. Las enfermedades infecciosas y los accidentes por riesgo biológico son de mayor relevancia para el personal que labora en el sector salud que para cualquier otro profesional, ya que su práctica involucra una manipulación directa de elementos cortopulsantes y el posible contacto con líquidos infecciosos que pueden presentar un riesgo para la salud del trabajador. En este orden, el laboratorio clínico vital diagnóstico no se aleja de esta realidad. A pesar de todas las medidas preventivas, pueden ocurrir accidentes en el área de la salud por riesgo biológico. Cuando esto suceda, debemos actuar de manera rápida y eficaz. En el laboratorio clínico vital diagnóstico se evidencia que en las jornadas laborales existe una serie de incidentes por riesgo biológico identificados por diferentes tipos de contacto, entre ellos contacto con sangre, fluidos, material cortopunzante y fluidos desconocidos. Además existe una post-exposición, que es un tipo de exposición que se obtiene después del contacto con el agente contaminante. Pero en esta empresa aún no hemos tenido accidentes por esta exposición, pero estamos sujetos a que nos pueda suceder. De este modo que actualmente, usando programas de salud donde debemos mediante datos estadísticos, podemos minimizar y prevenir el riesgo. Objetivos generales es lograr la manera como prevenir la accidentabilidad en trabajadores expuestos a riesgos biológicos. Marco referencial, pues la visión epistemológica surge porque hay muchas polémicas acerca de este riesgo, ya que es uno de los más estudiados y que es notado a menudo, donde no debería ser así porque existen muchos protocolos y normas para evitarlo. El enfoque de la investigación, pues esta investigación es de tipo cuantitativa, ya que empleamos información recolectada mediante estudios y análisis de situaciones presentadas por riesgo biológico de manera estadística, donde se realizan interpretaciones y planteamos posibles soluciones. Los tipos de investigación, pues esta investigación, según su nivel de profundidad, es descriptiva y explicativa, ya que se identifican, se describen, se caracterizan y se explican las causas más frecuentes de accidentabilidad por riesgo biológico en el laboratorio clínico. El diseño de la investigación se lleva una temporalidad que fue, pues, esta investigación es de tipo transversal, ya que se realizó en el laboratorio clínico teniendo en cuenta información existente de los reportes de los accidentes de riesgo y se realizó con una población en un momento específico de tiempo. El tipo de intervención es de tipo empírico, ya que nos basamos en la observación de los hechos, dando así como objetivo generar nuevos conocimientos, dejando conclusiones viables. Las fuentes, utilizamos fuentes primarias que fueron originadas por nosotros mismos con el propósito de cumplir con los objetivos de esta investigación, pero a su vez también utilizamos fuentes secundarias. Las fuentes primarias que utilizamos fueron la observación, las entrevistas y las encuestas. Y las fuentes secundarias que utilizamos fue pues el internet. Las técnicas de investigación que se utilizó, pues escogimos para esta investigación fue una encuesta. Gracias. El instrumento de investigación que nosotros utilizamos fue una encuesta.
una encuesta a trabajadores expuestos y no expuestos a riesgos biológicos con base a elementos personales, preguntas de datos a nivel personal, como antecedentes personales, nombre, direcciones, teléfono, el cargo que desempeña dentro de la empresa, el sexo, el tiempo y el cargo en el que se desempeña que se ha desempeñado durante ese tiempo, los antecedentes personales como hábitos, tabaquismo, alergias. Entre las otras preguntas que fueron muy cerradas porque solamente tenían que responder sí o no: ¿se siente confiabilidad laborando con la EPP que le ofrece la empresa? ¿Ha sido informado de los riesgos para la salud debido a su actividad en el laboratorio? ¿Conoce la ruta de atención en caso de accidente laboral? ¿Conoce algún incidente y enfermedad en los últimos 3 años? ¿Conoce algunos de los 3 años algún caso de accidente o incidente en orden de frecuencia, pinchazos, cortes, inhalación, quemaduras, salpicaduras, entre otros? Esas fueron fueron las preguntas que nosotros utilizamos para indagar y llegar al trabajador. Vamos a ver los resultados que nos arrojaron las encuestas que hicimos a los trabajadores, tanto los que estaban expuestos como los que no estuvieron expuestos. Dicha encuesta, nuestra primera pregunta decía que si el personal conocía los riesgos para la salud que se pueden derivar de sus actividades en el laboratorio. Dentro de los encuestados, el 97% conocen los diferentes tipos de riesgos biológicos que se pueden derivar a raíz de sus actividades que generan o tienen en su jornada laboral en el laboratorio. Solo el 3%, que equivale a una sola persona de los encuestados, no tienen muy claro cuáles son o dónde se encuentran esos riesgos. La segunda pregunta que se generó en nuestra encuesta era si los trabajadores se sienten confiables de los EPP que ofrece la empresa para ellos. 30 personas, que vendrían siendo el 100% de los encuestados, respondió sí y ninguna persona respondió no. A raíz de estos resultados nos damos cuenta que los colaboradores del laboratorio trabajan de manera confiable, ya que tienen esa percepción de que los EPP que les suministra la empresa, entidad, es de gran importancia para evitar a futuros enfermedades de riesgo biológicos. Como tercera pregunta, se le hace a los trabajadores que si en los últimos 3 años han presentado algún incidente o accidente de tipo biológico. Esto se refiere a lo que es pinchazos, cortes, inhalación, quemaduras o salpicaduras. De las personas que respondieron sí, equivale a un 40% de la población encuestada. Los que respondieron no, equivale a un 60%. Sacamos como conclusión de estas preguntas, estos resultados, que en los últimos 3 años el personal que ha presentado incidente o un accidente laboral de este tipo de riesgos biológicos es de 12 empleados de 30. Esto equivale a un 40%, y que gran parte de este porcentaje es personal con antigüedad de 3 años en adelante, ya que las personas que respondieron no están en el promedio de 1 año, 2 años.
Como cuarta pregunta, se le realiza a los trabajadores o a los encuestados que si conocen las instrucciones de cómo debe actuar ante un incidente o un accidente laboral de tipo biológico. Esto ya sea tanto accidente o incidente de esa misma persona o un compañero que esté laborando con ellos. Como resultados, la gran parte respondieron sí. De estos resultados analizamos que el 97% de los empleados conocen el POM de emergencia ante riesgos biológicos, un gran porcentaje para atender adecuadamente una emergencia. Y si vemos el porcentaje de que respondieron no, podemos sacar como conclusión que como la gran mayoría sabe cómo atender un accidente o incidente de riesgo biológico, este personal se considera que está capacitado y entrenado para atender o explicarle a otro empleado lo que debería de hacer en caso de un accidente. Y como última pregunta, se le realiza al personal que si conoce en estos últimos 3 años algún caso de incidente o accidente por pinchazos, cortes, inhalación, quemaduras o salpicaduras, en el cual gran parte respondió que sí. Estos resultados tienen relación a los casos que se han presenciado dentro del laboratorio, ya que pregunta anterior que se realizó, la mayoría eran personal que tenían 3 años. Entonces, como conclusión, se nota o nos damos cuenta que siendo el 57% de los empleados conocen los casos de sus compañeros cuando se han accidentado. Pronto los presenciaron o escuchó de este accidente de alguno de sus compañeros. A raíz de estas encuestas que se realizó y los resultados, pues sacamos unas conclusiones que mi compañera Wendy nos va a explicar, nos va a decir cuáles fueron las conclusiones que se sacaron. Al finalizar esta investigación concluimos que todos los seres humanos estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos inherentes a la naturaleza misma por el ambiente donde nos desenvolvemos. Los riesgos de la salud de las personas que laboran en el Laboratorio Clínico Vital Diagnóstico se ha convertido cada día en un tema muy importante. Existen diferentes tipos de riesgos, entre ellos el riesgo biológico en el personal que labora en el sector salud, en este caso el personal del laboratorio clínico. En este orden, el Laboratorio Clínico Vital Diagnóstico no aleja de esta realidad a pesar de todas las medidas preventivas. Pueden ocurrir accidentes en el área de la salud por el riesgo biológico. De manera que cuando esto suceda debemos actuar de manera rápida y eficaz. De modo que actualmente se está usando programas de salud donde sabemos que mediante datos estadísticos se puede minimizar y prevenir el riesgo de estos accidentes por riesgo biológico y cumpliendo con toda la normatividad vigente. Por otro lado, desde el punto de vista preventivo de los accidentes de riesgos biológicos, son accidentes que pueden controlar y evitar en cuanto el riesgo
de la aparición. Para estos les brindamos unas recomendaciones y sugerencias. Realizar capacitaciones teóricas, prácticas permanentes y específicas para las tareas de manipulación de un objeto cortopunzantes. Se fortalecerá la necesidad de practicar técnicas de trabajos cuidadosos y se fomentará el uso de los equipos de protección individual. Es necesario sensibilizar y convencer a todos los trabajadores del peligro al que están expuestos por fin de minimizar los riesgos. Instruir a los trabajadores de este laboratorio clínico sobre los accidentes de trabajo, cómo actuar en caso que ocurra, a quién dirigirse y en cuánto tiempo límite para reportarlo, etc. E impedir de esta forma inadecuados procedimientos a seguir. Una oportuna y valoración a diagnosticar.